went into the house that day, we didn't realize that it was diabolically infested. And on a scale of 1 to 10, I would have to say that Amityville was a 10, that it was diabolically infested. Hoy nos adentraremos nuevamente en el enigmático universo de Ed y Lorraine Warren, quizás los investigadores paranormales más célebres y también más cuestionados del siglo XX. Entre expedientes llenos de espectros, demonios y objetos malditos, los Warren construyeron una reputación que se mueve entre la devoción y la duda. En esta entrega especial, nos detenemos en el caso más famoso, más rentable y posiblemente más polémico de toda su trayectoria. El caso Amityville. Una casa, un crimen brutal, una familia que huye a los 28 días y una avalancha de fenómenos que capturó la imaginación colectiva por generaciones. Amityville se convirtió en una leyenda, en libros, en películas, en teorías, pero también en un campo minado de contradicciones, porque entre lo que se dijo y lo que realmente ocurrió, hay un abismo lleno de intereses, manipulaciones y silencios elocuentes. Ed Warren alguna vez declaró que este era uno de los casos más siniestros que había enfrentado, o incluso el más siniestro. Pero con el tiempo, muchas piezas del caso se han ido cayendo. Testimonios sin confirmar, fotografías sospechosas, un sacerdote que nunca habló y nuevos dueños que nunca vivieron nada fuera de lo común. Entonces, ¿qué fue lo que realmente ocurrió en el 112 de Ocean Avenue? ¿Hubo un fenómeno paranormal auténtico o fue la tormenta perfecta entre una tragedia real, una situación económica insostenible y una gran oportunidad editorial? Hoy te invito a sumergirte conmigo en este expediente, a escuchar las voces, revisar los documentos, poner atención a los matices, porque esta historia, como tantas otras, no se divide en blanco y negro. Lo que creas o dejes de creer, corre por tu cuenta. La madrugada del 13 de noviembre de 1974, en una casa colonial ubicada en el 112 de Ocean Avenue, en Amityville, Nueva York, 6 personas fueron tiroteadas a fría. Ronald DeFeo Jr., de 23 años, tomó un rifle Marlin calibre 35 de palanca y disparó a cada uno de los miembros de su familia, sus padres y sus 4 hermanos menores. Pero lo que parecía un caso brutal y siniestro, pronto reveló detalles inquietantes. Según el informe forense, todas las víctimas estaban dormidas al momento de los disparos. Los 6 cuerpos, Ronald Sr., Louise, Don, Allison, Mark y John, fueron encontrados boca abajo en sus camas, sin signos de haber despertado o intentado escapar. El arma utilizada no tenía silenciador. Era un rifle potente y ruidoso, que se habría escuchado con facilidad incluso a varias casas de distancia. Y sin embargo, ninguno de los vecinos oyó nada sospechoso aquella noche. Más desconcertante aún, los análisis toxicológicos no encontraron rastros de sedantes o fármacos en los cuerpos. ¿Cómo puede ser posible disparar tantas veces sin que nadie en la casa despertara ni tratara de huir? ¿Cómo es que ni un solo grito fue escuchado? Estas preguntas encendieron el interés público y con él las teorías conspirativas. Algunas personas creen que Ronald no actuó solo y que alguien más estuvo implicado en el crimen. De hecho, muchos apuntan a su hermana mayor Dawn como la posible cómplice o incluso autora de algunos de los disparos. Teorías que se apoyan en ciertas inconsistencias balísticas, además de que el mismo DeFeo lo llegó a declarar en entrevistas que mantuvo en prisión. También hay quienes señalan un encubrimiento por parte de las autoridades o una reconstrucción errónea de la escena del crimen. Pero una de las versiones más difundidas, la más famosa hasta la fecha, fue que la casa estaba poseída por una fuerza maligna y que Ronald había sido manipulado por una entidad demoníaca, un espíritu siniestro mismo que lo había ayudado a cometer el delito sin que nadie lo escuchara. Probablemente, la verdad es un misterio del cual solo son testigos los muros de aquella casa. Tras su detención, Ronald DeFeo Jr. confesó el crimen casi de inmediato. Lo hizo con cierta frialdad, sin titubeos, pero pronto
su versión empezó a cambiar. En unas declaraciones decía que lo había hecho todo él solo. En otras, que su hermana Dawn se encargó de los niños y él de sus padres. Y luego, que unos misteriosos intrusos lo habían obligado a disparar. La confusión parecía parte de una estrategia o tal vez el reflejo de una mente inestable. En la que quizás fue la declaración más controversial, afirmó escuchar voces demoníacas que lo incitaban a acabar con su propia familia. Dijo que estas voces comenzaron a atormentarlo semanas antes del ataque y que la noche del crimen, una voz dentro de su cabeza no lo dejaba en paz, repitiéndole una y otra vez que debía hacerlo. El juicio comenzó en octubre de 1975, casi un año después de lo ocurrido. La defensa, encabezada por el abogado William Weber, intentó convencer al jurado de que Ronald sufría un trastorno mental severo. Alegó que su cliente actuó bajo una psicosis inducida por el abuso de sustancias y una historia de violencia familiar, lo que lo hacía incapaz de distinguir entre el bien y el mal. La estrategia se apoyaba en los registros del pasado de Ronald DeFeo Jr., un joven con problemas de conducta y a diversos tipos de sustancia. Sin embargo, el jurado no quedó convencido. Los psiquiatras de la fiscalía argumentaron que, si bien Ronald tenía trastorno de personalidad, incluyendo la posibilidad de que fuera clasificado como un sociópata, era plenamente consciente de sus actos al momento de cometer el ataque. Había pruebas suficientes para pensar que Ronald había planeado el crimen, que había manipulado la evidencia y que había intentado establecer una coartada para evitar sospechas. Eso, dijeron, no era locura, era cálculo. El 21 de noviembre de 1975, Ronald DeFeo Jr. fue declarado culpable de 6 cargos de homicidio en segundo grado. Fue condenado de 6 sentencias consecutivas de 25 años a cadena perpetua. Falleció en prisión en marzo de 2021 a los 69 años, sin que jamás se conociera una versión definitiva de lo que ocurrió aquella noche. Ahora brinquemos en el tiempo al 18 de diciembre de 1975, poco más de un año de los de la familia DeFeo, fecha en la que la familia Lutz, compuesta por el matrimonio de George y Katie, además de los 3 hijos que Katie tuvo con su primera pareja, Danny, Chris y Missy, se mudó a la casa de Amityville tras haberla adquirido por el módico precio de $80,000. Pese a que la casa era muy espaciosa y contaba con grandes atractivos como una piscina y un cobertizo lo suficientemente grande para guardar botes, la propiedad se estaba rematando dado el trágico crimen que guardaba tras sus paredes y ventanas. Los agentes de bienes raíces fueron sinceros con la familia sobre por qué era tan barata. Y George, además de no haberle dado importancia, compró por $400 todos los muebles de la familia DeFeo, los cuales habían sido trasladados a una bodega después del crimen. Según lo que relató la familia Lutz, a solo 28 días de haberse mudado a la casa Amityville el 15 de enero de 1976, se vieron obligados a abandonarla a mitad de la noche sin llevarse sus pertenencias, pues supuestamente habían sido presa de una serie de eventos paranormales y apariciones demoníacas que ellos consideraron que ponían en riesgo su vida. A partir de aquí te contaré algunos de los supuestos eventos sobrenaturales que vivió la familia durante los 28 días que estuvieron en la casa Amityville. Fenómenos que la misma familia se encargó de divulgar y describir en entrevistas de televisión, en programas de radio, periódicos y principalmente en la novela que publicaron contando su propia historia. El que ellos describieron como el primer fenómeno sobrenatural lo sufriría el sacerdote Ralph Pecoraro, un sacerdote con el que George Lutz supuestamente se comunicó para que fuera a bendecir la casa a los pocos días de haber llegado. En su recorrido, entró a una habitación en la que escuchó, supuestamente, una voz que le decía «lárgate». Mientras tanto, Daniel Lutz, el hijo mayor, se encontró con una plaga de moscas que, según él, ascendía hasta las 400 o las 500.
este evento se repetiría en más de una ocasión, junto con muchos otros. Puntos inexplicablemente fríos en la casa, ruidos de tipo poltergeist, puertas que se abrían solas, un par de ojos que los observaban desde la ventana, puntos en los cuales inexplicablemente desaparecía el sonido. Aparentemente George Lutz, el padre de familia, se convirtió en el foco de atención de estos eventos inexplicables, pues la familia aseguró que fue, por mucho, el más afectado por la casa. Relatan que comenzó a despertarse inexplicablemente a las 3:15 de la mañana exactamente, a pasar horas sentado frente a la chimenea como si estuviera viendo a la nada, incluso a llegar a perder sus hábitos de higiene personal más básicos. Rumbo a sus últimos días en la casa, lo describieron como un hombre radicalmente diferente, agresivo, violento, sumamente impulsivo. Pasemos ahora a los eventos más intensos descritos por la familia. Tanto Daniel como Melissa, la hermana menor, al igual que Katie, la madre, fueron sorprendidos levitando a varios centímetros de su cama. George Lutz declaró que en alguna ocasión vio cómo el rostro de su esposa se convertía en el de una anciana de apariencia siniestra. Sin duda la experiencia más aterradora la viviría Melissa, quien aseguró tener una amiga llamada Jody que vivía en la casa y que en ocasiones la veía convertirse en un cerdo. En 1977 se publicaría la novela que haría de Amityville asunto de interés nacional, El horror de Amityville, escrita por Jay Anson. Esta sería la primera fuente de información en la cual la familia Lutz relataría todo lo que supuestamente vivieron en la casa. En 1979 se llevaría al cine bajo el mismo título, lo que terminó por convertir al 112 de Ocean Avenue en la casa más embrujada de todos los tiempos. Uno de los colonos más notorios que llegó a la recién nombrada Amityville en esos días fue John Ketchum, que había sido expulsado de Salem por practicar la brujería. Estableció su residencia a 500 pies de donde ahora vivían George y Katie Lutz. Esta fue la explicación que los primeros en investigar el caso presentaron sobre la maldición de la casa de Amityville, que todo se debía a un brujo de Salem que había practicado todo tipo de rituales, conjuros satánicos sobre la propiedad. Además, y como si esto fuera poco, también se aseguró que estaba construida sobre lo que alguna vez fue un cementerio indio. Se hablaba de la casa Amityville en todos los medios de comunicación a todas horas. Todos los periódicos, radiodifusoras y televisoras querían entrevistar a la familia Lutz, entre ellas una periodista llamada Laura Didio, quien en aquel entonces tenía un programa sobre fenómenos y casos paranormales en la radio. Se puso en contacto con George y Katie Lutz para darle seguimiento a su historia y ofrecerles la intervención de parapsicólogos reconocidos a cambio de que el Channel 5 News, la emisora para la que trabajaba, tuviera los derechos exclusivos de su historia. Es aquí que los contacta con los entonces cazafantasmas más famosos de Estados Unidos y probablemente del mundo, Ed y Lorraine Warren, quienes para ese entonces ya habían reunido fama y reconocimiento como investigadores de lo paranormal. Hasta el final de sus días, ambos investigadores paranormales afirmaron que el caso Amityville fue el más peligroso al que se enfrentaron en toda su carrera, pues según sus palabras, la naturaleza de la casa era en esencia maligna e incluso demoníaca. La primera vez que los Warren visitaron la propiedad fue el 23 de febrero de 1976, cita que concretó la familia Lutz a través de la periodista Laura Didio. Según el relato, Lorraine entró al que alguna vez fue el cuarto de Ronald DeFeo Jr., ese verdugo de su propia familia 2 años antes, sin saber que el cuarto le había pertenecido a él, pues justo ahí detectó un punto de energía aparentemente maligna concentrada. Sin embargo, declaró a la prensa que el foco de esta maldad se encontraba en el cuarto de costura, aunque nunca quedó clara la razón. Junto a un equipo conformado por parapsicólogos, demonólogos y reporteros del Channel 5 News, los Warren ingresaron una vez más a la casa
la noche del 6 de marzo de 1976 para registrar todo tipo de actividades paranormales e incluso llevar a cabo sesiones espiritistas para limpiar la casa de estas entidades malignas. Sobre lo acontecido de aquella noche se ha dicho mucho. Por un lado tenemos las palabras de los propios Warren, que aseguran se vivieron poderosas manifestaciones sobrenaturales, como el hecho de que Ed fue empujado en el sótano mientras lo recorría. Hay un acontecimiento bastante extraño, inusual y sobre todo increíble que rara vez se ha mencionado. Según Lorraine Warren, las ocasiones en las que entró a la casa llevaba entre las manos cabello del Padre Pío para sentirse protegida. Ese fraile capuchino italiano, canonizado en el 2002, reconocido por supuestos dones milagrosos e incluso por supuestamente haber llevado los estigmas de Cristo en sus manos y pies. Lorraine cuenta que en algún momento este santo se le apareció justo enfrente de ella para darle fuerza y para que siguiera con su labor. Una de las imágenes más inquietantes asociadas al caso Amityville surgió presumiblemente algunos días después de esta visita, aproximadamente hacia el 13 de marzo de ese mismo año 1976, cuando Ed y Lorraine Warren regresaron a la casa acompañados de un equipo de investigadores paranormales. Entre ellos se encontraba Gene Campbell, fotógrafo profesional, quien instaló una cámara automática equipada con película infrarroja. Esta cámara estaba programada para tomar fotos periódicas en completa oscuridad, de manera automatizada. Fue así como en una de estas tomas surgió una imagen que desde entonces ha generado fascinación y por supuesto que mucho debate. Lo desconcertante es que, según todos los presentes, esa noche no había ningún niño en la casa. Algunos aseguran que la figura guarda un inquietante parecido con John Matthew DeFeo, el hijo menor que precisamente perdió la vida a manos de su hermano mayor Ronald DeFeo Jr. Otros argumentan que solo se trata de un efecto de luz o incluso de Paul Bartz, uno de los miembros del equipo, captado accidentalmente mientras salía de una habitación. Para los escépticos se trata de una foto manipulada. Para los creyentes es la evidencia de que algo o alguien seguía allí, observando desde la penumbra de la casa Amityville. Cualquiera que sea la verdad, esa imagen continúa siendo una de las piezas más inquietantes del rompecabezas de Amityville. Años más tarde, Lorraine declaró haberle suplicado a Ed que nunca regresara a esa casa, pues la maldad que la habitaba era tan poderosa que le podría arrebatar la vida. Existen también algunos datos muy poco mencionados sobre lo que sucedió realmente en la casa de Amityville, información que no solo busca darle sustento a la veracidad de los hechos sobrenaturales o paranormales, sino que incluso explican por qué la casa estaba supuestamente embrujada. En el 2012 se estrenó el documental Mi Horror en Amityville, en el que Daniel Lutz, el hijo mayor de Katie, mencionó que mientras George Lutz y su madre, antes de que se mudaran a la casa, pudo notar comportamientos muy extraños en él, una fascinación por el ocultismo y la magia negra, pues supuestamente tenía toda una biblioteca dedicada al tema en escritura que ni siquiera él podía entender. Incluso menciona que lo sorprendió moviendo objetos sin siquiera tocarlos porque poseía habilidades de telequinesis. El chico termina por concluir que George compró esa casa a sabiendas de la maldad que guardaba en su interior y que incluso compró los muebles de la familia DeFeo por toda la carga energética que estaban guardando. Todo esto con la intención de seguir desarrollando sus prácticas ocultistas, de usar la casa como un conducto o un medio para entrar en contacto con lo desconocido, pero que eventualmente terminó por despertar algo que no pudo controlar. Ahora bien, ya que analizamos lo sucedido desde el punto de vista de los que creen que se trató de un fenómeno paranormal auténtico, ahora ¿qué hay de los otros involucrados en el caso que no solo consideraron, sino que rindieron pruebas de que todo era un supuesto gran montaje?
William Weber, quien fue el abogado de Ronald DeFeo Jr., declaró en 1979 para la revista People que tiempo antes de que la familia Lutz, en conjunto con Jay Anson, publicaran el libro El horror en Amityville, George Lutz lo contactó con la finalidad de saber más sobre los crímenes y la familia DeFeo. Pues ¿quién mejor para darle información que el abogado que trabajó junto a Ronald DeFeo Jr.? Según su versión de la historia, durante su encuentro con George, acordaron crear una gran historia de fantasmas y apariciones en la casa de Amityville para que ambos se vieran beneficiados. En primer lugar, George obtendría dinero suficiente para pagar sus deudas, pues los gastos de la casa lo habían dejado sin dinero. Y en segundo lugar, el abogado William Weber usaría la historia para solicitar un nuevo juicio para su cliente, Ronald DeFeo Jr., bajo la premisa de que cometió el ataque bajo la influencia de fuerzas sobrenaturales. Pero tras varios desacuerdos en cuanto a la repartición del dinero, George Lutz prefirió contactar a la editorial en la que trabajaba el autor Jay Anson, con quien finalmente lanzaron el libro. Este conflicto de intereses llegó a tal punto que tanto Lutz como Weber se terminaron demandando entre sí. Los Lutz, por su parte, negaron haber inventado la historia y acusaron al abogado William Weber de intentar apropiarse de un relato que no le pertenecía. La relación se rompió. Los Lutz firmaron contrato con el escritor Jay Anson y Weber los demandó por incumplimiento de contrato. Ellos respondieron con una contrademanda por difamación, pero eventualmente ambos procesos legales se desestimaron. Años más adelante, el escritor y productor Brian Dunning dedicó una investigación completa al caso de Amityville en su podcast Escéptico, centrada en encontrar huecos y puntos en los que la historia se quebra, los cuales, según él, terminó por encontrar. Por ejemplo, en la novela El horror de Amityville, se menciona que durante diciembre los Lutz encontraron las huellas de lo que parecía ser un demonio marcadas en la nieve afuera de la casa. Sin embargo, el equipo determinó que hacia esas fechas nunca nevó. Tanto en el libro como en la película se menciona que los ruidos poltergeist asustaron tanto a la familia que una noche llamaron a la policía creyendo que había alguien en su casa. Incluso en el libro se menciona el nombre del policía que respondió a la llamada, el oficial Nickel. Sin embargo, y según las investigaciones de Rick Osuna, autor de un libro que hace revisión a todo el caso Amityville, se realizó un registro de las llamadas que salieron de la casa a lo largo de diciembre de 1975, pero aparentemente nunca encontraron algún dato que avale que la policía haya estado ahí. Uno de los elementos más repetidos en la historia de Amityville es la visita del padre Ralph Pecoraro, un sacerdote católico cercano a la familia Lutz. Según el relato popular, repetido en el libro de Amityville Horror de Jay Anson y varias adaptaciones cinematográficas, el padre había entrado a la casa poco después de que los Lutz se mudaran, y al intentar bendecir una habitación, una voz sobrenatural le gritó fuera, mientras una fuerza invisible lo golpeaba y lo hacía huir aterrorizado. Sin embargo, la veracidad de esta historia ha sido puesta en duda durante muchos años. El propio sacerdote Pecoraro nunca ofreció declaraciones públicas detalladas sobre su experiencia, y se sabe que con el tiempo evitó hablar del caso. En el año 2002, el investigador Rick Osuna, quien recordemos es el autor de un libro en el que precisamente investiga y aborda lo sucedido en la casa Amityville, recibió una carta formal de la diócesis de Rockville Center, a la que pertenecía el sacerdote Pecoraro. En ella, la diócesis dejó en claro que no tuvo ninguna participación oficial en la supuesta bendición de la casa y que no autorizó ningún tipo de intervención religiosa en relación con los fenómenos paranormales narrados por la familia Lutz. La carta no niega de manera explícita que Pecoraro haya estado allí, pero tampoco confirma su presencia. Lo que sí hace es deslindar por completo a la Iglesia Católica de cualquier versión que implique su participación institucional en Amityville. Además, no hay registros, documentos ni testimonios oficiales del propio sacerdote que respalden lo narrado en el libro. Lo único que queda claro es que con el paso del tiempo, el padre Ralph Pecoraro se mantuvo en silencio y jamás ratificó públicamente los sucesos que se le atribuyen.
Como muchas piezas del caso Amityville, la historia del sacerdote vive entre lo dicho, lo no dicho y lo que quizás nunca sabremos con certeza. Tras la salida precipitada de la familia Lutz, quienes abandonaron la casa después de solo 28 días, el 112 de Ocean Avenue no volvió a ser el mismo, al menos en el imaginario colectivo. Se convirtió en un símbolo del terror moderno, citado en libros, en reportajes y por supuesto que en películas. Sin embargo, los siguientes propietarios de la casa jamás reportaron actividad paranormal alguna. En una entrevista de 2005 con ABC News, James y Barbara Cromarty, quienes vivieron allí durante casi una década, afirmaron: nunca vimos nada, nunca oímos nada y nunca sentimos nada. Lo que más le incomodaba no eran fantasmas, sino los curiosos y fanáticos que se estacionaban frente a su casa para tomar fotos o dejar crucifijos en la puerta. En ese mismo reportaje, los Cromarty confirmaron que modificaron el famoso ventanal en forma de ojo para evitar que la casa fuera reconocida por los turistas. También solicitaron a las autoridades locales el cambio oficial de dirección, eliminando el número 112 de Ocean Avenue del registro postal. Otro propietario posterior, George Scalamandre, dijo al New York Times en el 2010: nunca he experimentado nada extraño. Lo más terrorífico aquí son los impuestos. Incluso la familia O'Neill, que compró la casa en el 2017, declaró al Washington Post que las historias paranormales son solo eso, historias. Vivimos aquí tranquilamente, es una casa hermosa. El único horror ha sido lidiar con los mitos. Hasta el día de hoy, ningún dueño posterior a los Lutz ha afirmado vivir experiencias sobrenaturales, ni voces, ni olores extraños, ni figuras fantasmales. Lo único que ha persistido es la atención mediática y la leyenda. La casa de Amityville parece haber sido poseída más por una narrativa que por una presencia. Un relato que con el tiempo se volvió más poderoso que cualquier entidad. Y quizás, como tantas otras veces, el verdadero horror no estaba en las paredes, sino en las palabras que las rodeaban. La historia que los Lutz contaron y que luego dio origen al libro, a las películas, al mito y la leyenda, gira en torno a un número concreto: 28 días. Ese fue el tiempo exacto que vivieron en la casa de Ocean Avenue, desde el 18 de diciembre de 1975 hasta el 14 de enero del 76. Según su testimonio, huyeron en plena noche, dejando atrás muebles, ropa y pertenencias, convencidos de que una fuerza maligna habitaba el lugar. Esta versión fue repetida durante años por George y Katie Lutz y fue la base del bestseller de The Amityville Horror, publicado en el 77. Sin embargo, con el paso del tiempo, surgieron versiones alternativas. Algunos investigadores, como Stephen y Roxanne Kaplan, sostienen que los Lutz ya enfrentaban problemas financieros antes de mudarse y que la casa, adquirida por un precio por debajo del mercado debido a los homicidios recientes, requería renovaciones costosas que tal vez no estaban en condiciones de afrontar. Recordemos que incluso el abogado William Weber, representante legal de Ronald DeFeo Jr., afirmó que George Lutz estaba buscando una manera de librarse de la casa sin enfrentar consecuencias legales o económicas, y que la historia de los fenómenos podría haber sido parte de un acuerdo para vender derechos y recuperar el dinero perdido. Lo cierto es que más allá de las razones ocultas o no dichas, la estancia de los Lutz fue corta y documentada, y ningún propietario posterior ha reportado nada parecido. La pregunta persiste: ¿huyeron de una fuerza sobrenatural o de una carga financiera demasiado pesada? En Amityville, como en muchas historias del oculto, la verdad parece tener varias capas y ninguna es fácil de descifrar. Después de adentrarnos en las paredes del 112 de Ocean Avenue, hemos visto cómo la línea entre la realidad y la leyenda puede volverse tan borrosa como las sombras en un pasillo muy oscuro. Amityville no es solo la historia de un crimen brutal ni de una familia aterrorizada. Es también la historia de cómo el miedo, la tragedia y el deseo de contar una historia puede terminar por entrelazarse para crear un mito que se extiende más allá de las paredes de una casa. Los Warren la llamaron una de las presencias más perversas que enfrentaron, pero también hemos visto cómo abogados, escritores y nuevos propietarios
trajeron dudas, contradicciones y silencios que no pueden ignorarse. Quizás al final la casa no es poseída por espíritus malignos, sino por la historia misma. Una historia que se alimenta del miedo y la fascinación humana por lo desconocido, y que permanece viva gracias a quienes la cuentan y la escuchan. Lo más triste que puede ocurrirle a un misterio es ser resuelto. Henry James.